Debemos aprender a confesar nuestros pecados a Dios. Debemos aprender a confesar bien nuestros pecados a Dios. Y esto por varios motivos. Primeramente porque, aunque Dios conoce todas las cosas, y aquel que sabe todo lo que vamos a decir y sabe cada pensamiento y cada cosa, no necesita que le informemos. Pero la confesión de nuestros pecados a Dios es terapéutico y es imprescindible para que nos seamos movidos al arrepentimiento verdadero. Es por esto que la palabra de Dios nos habla de confesar, que no quiere decir otra cosa sino estar de acuerdo, decir la verdad, exponer exactamente las cosas. Esto es algo evidente. Cuando la palabra de Dios nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con la boca que Jesús es el Señor no es solamente decir, sí, existe alguien como Jesús, sino que se refiere a una confesión completa, a entender perfectamente o a entender de una manera más completa quién es Cristo, qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él hace, quién es Él. De eso se trata también la confesión del pecado. Pero muchas veces por la vergüenza y el temor, otras por el descuido y otras porque verdaderamente no estamos arrepentidos. Venimos a Dios diciendo que nos perdone nuestros pecados como concepto general, que perdone nuestros pecados así dicho por encima. Pero eso no es la verdadera confesión terapéutica que ha de mover nuestros corazones y no es la confesión que el Señor nos ha mandado a hacer. Por eso necesitamos aprender a confesar nuestros pecados a Dios. Claro está, no somos perdonados por lo bien que confesamos nuestros pecados, somos perdonados por gracia, somos perdonados por medio de la fe, pero aún así necesitamos obedecer la palabra de Dios, porque si Dios ha dicho que confesemos nuestros pecados, que reconozcamos todos y cada uno de ellos, es porque es necesario, es bueno para nosotros. El salmo de la confesión del pecado, sin duda, es el Salmo 51. Vamos a leerlo. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones. Lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo a estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu. Eh, la, Renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en sacrificios ni te complaces en holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Aquí el salmista David responde a la denuncia que el profeta Natán trae sobre él. Él estaba endurecido en su pecado, estaba ciego, estaba pasando por alto, ignorando a propósito lo que había sucedido en el caso del adulterio, en el caso del homicidio, como todos sabemos la historia. Pero cuando el profeta Natán se acerca a David y le cuenta aquella historia conmovedora del hombre malvado que toma la ovejita de su vecino en vez de tomar cualquier otra de su rebaño,
El profeta Natán no le dice, bueno David, ya sabes que has pecado, más vale que pidas perdón. No le dice eso. El profeta Natán le dice exactamente a David los pecados que él había cometido y quedan al descubierto totalmente delante de su conciencia. La vergüenza, el temor, pero también el arrepentimiento movió a David a escribir este salmo inolvidable, en donde él no solamente pide que Dios le lave, que le limpie, que le purifique, que le transforme, que le dé un espíritu nuevo, que renueve su corazón, que no le deseche, que no le desprecie, que acepte su arrepentimiento, sino también él está reconociendo su culpa, está hablando exactamente de su pecado. Su pecado lo tiene bien presente. Su pecado está ahí. Líbrame de derramar sangre. Mi pecado está delante de mí. No puedo quitármelo de mi cabeza. Está ahí. Y por lo tanto no trato de ocultarlo. Por esto la palabra de Dios muchas veces denuncia el que ocultemos nuestros pecados y los metamos debajo de la alfombra. Muchas veces la palabra de Dios nos advierte acerca del engaño del pecado, mostrándonos que solamente el que confiesa su pecado alcanzará misericordia. Por eso debemos aprender a confesar nuestros pecados. Yo sé que esto es muy duro. Cuando pecamos contra Dios, y cuando pecamos contra Dios en pecados realmente que nos dan tanta vergüenza, que nos sentimos tan sumamente sucios, corrompidos, cuando nos sentimos tan sumamente ridículos, cuando tenemos ese sentimiento a veces de pánico, de temor. El pecado siempre nos lleva a apartarnos de Dios, como pasó con Adán y Eva, que sintieron vergüenza el uno del otro, cosieron hojas para cubrirse y se escondieron de la presencia del Señor, que en el aire de la tarde les llamaba. Sabemos que el pecado es simplemente espantoso y que no hay nada peor en el mundo que el pecado. No hay ninguna cosa peor que pecar. Y el pecado es sumamente terrible. Es por esto que nos da miedo confesarlo. Es por esto que tantas veces no le decimos a Dios, Señor, hice esto, dejé de hacer aquello, me comporté de esta manera, fui orgulloso, envidioso, arrogante, hablé palabras sucias, miré lo que no debía mirar, no amé como debiera amar, no obedecí como debiera obedecer. No hacemos eso, sino que simplemente le decimos a Dios, bueno, perdona nuestros pecados, líbranos de la maldad y amén. Y eso no nos trae nada bueno, porque ¿cómo podemos luchar contra los pecados que ni siquiera queremos mencionar? ¿Cómo podemos darnos cuenta de la maldad y la perversidad de nuestros pecados si ni siquiera los mencionamos en oración para confesarlos delante de Dios? Esta palabra confesión es una palabra clave. Evidentemente se trata de confesar nuestros pecados a Dios y confesar nuestro pecado cuando hemos ofendido a un hermano y por lo tanto somos culpables ante él y debemos buscar el perdón y la reconciliación tal como el Evangelio nos dice. Pero la confesión de nuestros pecados a Dios es determinante para que podamos crecer en la gracia, para que podamos crecer en la santidad, para que podamos avanzar. Porque al reconocer nuestros pecados a Dios estamos viendo en dónde caemos, estamos viendo exactamente cuál es la maldad y la perversidad en la que estamos, digamos, como atados, como sujetos, como encarcelados. Y podemos buscar entonces el poder específico del Espíritu de Dios, podemos buscar entonces la gracia necesaria para esa necesidad. Cuando vamos al médico, no le decimos simplemente al doctor, mire, me siento mal, no me encuentro bien. Bueno, eso no es exactamente nada, porque inmediatamente el doctor quiere saber cuáles son los síntomas concretos para que por medio de los síntomas pueda tener un diagnóstico acertado y darnos la medicina adecuada. Tenemos que ser específicos, tenemos que decir exactamente qué nos pasó, desde cuándo, cómo y de qué manera. Todos los detalles deben ser dados al médico para que él establezca el diagnóstico y el tratamiento que nos pueda llevar a la sanidad. Y en el caso de nuestro Señor, Él quiere que seamos específicos y exactamente digamos, examinemos nuestro corazón, examinemos nuestra conciencia, nuestra memoria. El Espíritu de Dios nos va a traer estas cosas a nosotros para hacernos ver nuestro pecado. Sí, sentiremos vergüenza, sentiremos horror, pero eso forma parte del arrepentimiento.
sean movidos nuestros sentimientos más profundos, sean movidos nuestras emociones, sean movidos nuestra voluntad y todo lo que somos en repulsa ante ese pecado que nos aparta de Dios, ante ese pecado que nos hace daño, ante ese pecado que ofende al Espíritu de Dios, contrista al Señor, ese pecado que no es lo que Dios quiere para nosotros. Y debemos entonces confesarlo. Cuando nosotros vemos a veces estas series de televisión policíacas, lo que pide el policía para que haya alguna medida de gracia para el delincuente es que confiese. ¿Que confiese qué? ¿Que confiese que no es buena persona? No. Que confiese exactamente cuáles son los hechos que ha cometido y que con esa confesión se pueda entonces buscar del juez una misericordia, una rebaja de la condena o lo que fuera, al reconocer y estar arrepentido de la culpa. Y algo parecido que sucede en el mundo, eso es un reflejo del Evangelio. El Evangelio nos dice que la gracia y la misericordia están para aquellos que se arrepienten, para aquellos que reconocen sus pecados, para aquellos que confiesan sus pecados, para aquellos que muestran que esos pecados han estado ahí y que por lo tanto los abandonan. Recuerdo este pasaje de Hechos en donde los convertidos a Dios, los arrepentidos a Dios, confesaban públicamente sus pecados y quemaban sus libros de brujería públicamente, confesando sus pecados, para apartarse de ellos, para aborrecerlos, para dar testimonio de la gracia de Dios y del perdón y de la misericordia que habían recibido del Señor. De eso se trata de la confesión del pecado. Líbrame de homicidios, Dios de mi salvación. Abre mis labios para proclamar tu alabanza. Es necesario que confesemos nuestros pecados al Señor, que seamos honestos para con Dios. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no pedirle al Espíritu de Dios que nos libre, que nos absuelva de esos pecados ocultos, de esos pecados que no queremos siquiera mencionar por nuestra vergüenza, pero que es bueno que lo hagamos? Es bueno que delante de Dios reconozcamos nuestros pecados de comisión, es decir, aquellas cosas que hemos cometido, aquellas acciones totalmente contrarias a la voluntad de Dios, pero también nuestros pecados de omisión, es decir, aquello que no hemos hecho y que deberíamos hacer, aquellas acciones que el Señor nos ha mandado hacer, pero por nuestra pereza, por nuestra dejadez, por nuestra incredulidad, por nuestro temor, por lo que fuera, hemos dejado de hacer y por lo tanto también son pecado contra Dios. Aprendamos entonces a confesar nuestros pecados a Dios, a decir con nuestra boca: he sido, soy de esta manera, he pecado de este modo, he pecado de este modo concreto, terrible y vergonzoso, porque eso demostrará que verdaderamente estamos arrepentidos, que verdaderamente no estamos arrepentidos de las consecuencias de nuestro pecado, sino del pecado en sí, que verdaderamente vemos el horror de la maldad y entonces miramos a la cruz donde nuestro Señor Jesucristo se retorció de dolor para librarnos de esos pecados a los cuales nosotros tantas veces mimamos, tantas veces ocultamos, tantas veces escondemos, tantas veces no confrontamos. Es mejor que miremos a la cruz y traigamos todas nuestras vergüenzas, todos nuestros actos terribles, nuestras omisiones y nuestras comisiones, y confesando nuestros pecados al Señor, al pie de la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo murió para salvar a su pueblo de sus pecados, donde el Señor Jesucristo murió para darnos vida eterna, para darnos salvación, gozo y alegría, para darnos la liberación, nos va a dar esa paz, esa liberación completa. Y podemos también en la cruz del Calvario pedir el poder maravilloso del Espíritu de Dios para que esos pecados concretos, esos pecados vergonzosos que acabamos de confesar, ser libres de ellos mediante el Espíritu Santo, mediante el poder de Dios mismo, que nos puede liberar de la reincidencia y nos puede ayudar a caminar con Dios cada día. Pero es necesario reconocer esos pecados, es necesario pasar esos momentos de dolor, de vergüenza, es necesario llorar, es necesario arrepentirnos, es necesario confesar nuestros pecados a Dios para que, como dice ahí, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. El doctor Martin Lloyd-Jones, que fue un gran predicador, un gran hombre de Dios,
él hacía una pregunta en uno de sus sermones y comentando en una predicación muy conocida acerca del sermón de la montaña, hacía una pregunta conmovedora, una pregunta escrutadora, la pregunta que tantas veces deberíamos hacernos. Él pregunta, ¿cuántas veces o cuándo fue la última vez que lloraste por tus pecados? Generalmente el pecado nos endurece, nos aparta de Dios, lo escondemos, no lo confrontamos. Por eso lloramos poco por nuestros pecados. Lloramos mucho por los pecados de otros quizá, o por las consecuencias de nuestro propio pecado, pero muy poco por los nuestros. Lloremos por nuestros pecados, confesemos nuestros pecados al Señor, y Él nos promete la liberación, el perdón, la restauración. Nos promete todo eso, porque ya lo tenemos concedido en la cruz del Calvario, y por la fe entonces podemos venir a Él. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a venir al Señor en oración para pedirle que nos ayude a confesar bien nuestros pecados al Señor, para que Él nos libre y nos libere mediante su bendito Espíritu Santo. Vamos a orar a Dios. En esta mañana, Señor Dios nuestro, te queremos pedir perdón, porque tantas veces no consideramos el pecado como debiéramos. Tantas veces lo escondemos, tantas veces lo mencionamos de pasada, pero sin ni siquiera recordar o pensar en qué es lo que estamos diciendo. Tantas veces decimos perdónanos nuestros pecados, líbranos del mal, pero lo hacemos como repitiendo una frase vacía, una frase que simplemente es algo que tenemos que decir para quedar bien, algo que debemos hacer, pero sin darnos cuenta de lo que esto significa. Señor, por medio de tu Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, te pedimos hoy que por medio de ese Espíritu Santo podamos confesar nuestros pecados a ti, tal como tú quieres en tu palabra, para que el perdón y la gracia nos sean aún más dulce y maravillosa, y para que tu poder, el poder del amor de Cristo que nos impulsa, sea, Señor, aún más y más derramado ese amor tuyo en nuestros corazones, por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser honestos contigo, ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos, ayúdanos a odiar nuestros pecados y a amar la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, que nos limpia de toda maldad. Gracias otra vez por nuestro Señor Jesucristo. En su precioso nombre, humildemente nos postramos ante ti en este día. Amén. Bueno, amigos, gracias por seguir estos mensajes y nos encontramos en la próxima ocasión, si el Señor lo permite. Un abrazo para todos y confiemos en esa cruz donde Cristo murió por nuestros pecados. Hasta pronto.